Bueno, hermanos, buenos días. ¿Cómo pasaron esa Navidad? En esta mañana vamos a tener la última enseñanza de la serie Una Navidad para su gloria. Recordemos que en este mes, más que celebrar los regalos o más que celebrar la comida o el fin de año, los creyentes celebramos el nacimiento de Jesucristo, celebramos que nos ha nacido un Salvador. Y como congregación hemos tratado a través de las predicaciones que ese sea el objetivo principal de este mes. Así que anhelamos de todo corazón que a lo largo de estos mensajes ustedes hayan aprendido lo que significa la Navidad. Porque si comprendemos lo que significa la Navidad, entonces hemos comprendido el Evangelio. Ahora, no solamente es el último mensaje de la serie, sino que también es el último mensaje del año. Se pasó el año rapidísimo, ¿no? No hace mucho estaba aquí mismo predicando amar a Dios y obedecerlo. ¿Sí se acuerdan de ese mensaje? Fue el primer mensaje del año. Y hoy tengo el privilegio de compartir la última predicación, y mi oración es que Dios hable a nosotros en esta mañana y que su palabra dé fruto en nuestros corazones para su gloria. Así que vamos a iniciar. Si tiene su Biblia, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el verso 35. Lucas capítulo 2, del verso 25 al 35. Y cuando terminemos la lectura vamos a orar. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Y aquí viene el énfasis del mensaje de hoy, verso 34. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y por esta serie. Nuestro anhelo y nuestra oración es que en los corazones de aquellos que asisten, Dios, tú hayas podido revelar el maravilloso evangelio de Jesucristo. Que las buenas nuevas de salvación hayan sido sembradas en cada uno de los corazones, y que tú produzcas el crecer, Dios, en ellos, conforme a tu buena y soberana voluntad. Padre, sabemos que es una palabra dura para cerrar el año, pero estamos seguros, Dios, de que esto será para tu gloria y nos ayudará a vivir mejor y a enfrentar mejor nuestras dificultades, Dios. Que esta palabra sea de aliento para poder descansar en ti en los tiempos difíciles, y que podamos darte la gloria a ti, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título de este sermón es Una espada en el alma. En el pasaje que acabamos de leer, Lucas registra que al 8º día de haber nacido, los padres de Jesús trajeron el niño al templo para circuncidarlo. Y cuando ellos llegaron allí, se encontraron con un anciano que se llamaba Simeón. Y como lo vimos del versículo 25 al 27, este hombre, guiado por el Espíritu Santo, estaba esperando el nacimiento del Mesías. Así que cuando él vio a Jesús, inspirado por el Espíritu, supo de inmediato que era el Cristo. Y lo que vemos de ahí en adelante, del versículo 28 al 32, son palabras de agradecimiento a Dios por parte de Simeón. Sin embargo, no solamente encontramos palabras de agradecimiento. Simeón también se dirige directamente a María y le dice las siguientes cosas en el verso 34 y 35. He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Qué tal esas palabras? Fuertes, ¿no? Uno esperaría que le dijera: María, te felicito. Bienaventurada eres tú. Vas a ser feliz por el resto de tus vidas. Vas a ser feliz por el resto de tu vida. No vas a volver a tener problemas nunca más porque tú eres la madre del Mesías. Tus problemas se terminaron. Sin embargo, eso no es lo que Simeón profetiza. Él dice: una espada va a traspasar aún tu propia alma. Ahora, aunque son palabras duras, debemos reconocer también que esto nos enseña mucho acerca del mensaje de Navidad. Y yo sé que eso suena extraño, porque en Navidad estamos acostumbrados a los mensajes dulces, a los mensajes suaves, a los mensajes de paz. Y por supuesto, la Navidad trae todas esas cosas. Y lo aprendimos a lo largo de la serie. Cristo es el príncipe de paz. Cristo es la esperanza de este mundo. Lo cantamos incluso. Gloria a Dios en las alturas, paz a las naciones. Eso es algo extraordinario. Y es cierto, hay esperanza, hay gozo, hay paz. Sin embargo, el mensaje de Navidad no es solamente eso. Tenemos que ver la otra cara de la moneda. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Saben quién está diciendo estas palabras? El príncipe de paz, el que trae gozo a las naciones. Ahora, esto no significa que él vino a traer violencia. Lo que él quiso decir es que su llamado a la lealtad trae conflictos. Cuando Cristo nos llama y nos dice que le sigamos, eso es sinónimo de que vamos a tener conflictos. En primer lugar, conflictos con otras personas, y en segundo lugar, vamos a tener conflictos internos. Y a lo largo de este mensaje quiero hablar de estas dos cosas. Empecemos por lo primero: conflictos con otras personas. Versículo 34, Lucas capítulo 2. Simeón los bendijo y dijo a su madre María. Y si usted tiene su Biblia allí, me gustaría que subrayara esta parte. He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. En otras palabras, lo que Simeón está queriendo decir en su profecía es que la gente se va a polarizar.
se va a dividir. Algunos van a seguir a Jesús y otros no. Y eso va a provocar conflictos entre estos dos extremos. Ahora, yo creo que si nosotros somos creyentes, muchos hemos enfrentado conflictos en nuestra vida diaria solo por creer en Jesús. Vivimos en una sociedad que lamentablemente no ama la Biblia y nosotros como creyentes procuramos vivir a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, eso produce conflicto entre estos dos tipos de personas. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer algo deshonesto en el trabajo o en su universidad, ¿qué pasa si usted se niega? Va a tener conflictos, ¿verdad? O si alguien le pide que por favor mienta y usted se niega a mentir porque usted es cristiano, ¿qué va a suceder? Va a tener inconvenientes. Cada vez que usted se niegue a romper los mandamientos del Señor, usted va a encontrar conflicto. Hay una película del año 1973 que se llama Sérpico. ¿Alguien ha visto esa película? Bueno, es que a mí me gusta el cine clásico. Es bien viejita, pero es con Al Pacino. Si no la han visto, se la recomiendo. Es muy buena. Y esta película cuenta la historia de un policía que es completamente honesto. Es completamente correcto. Pero él tiene un problema. El departamento de policía donde él trabaja es completamente corrupto. Sus compañeros son corruptos, sus jefes son corruptos. Y toda la película nos muestra a Frank Sérpico sufriendo por ser honesto, por no ser como los demás. Bueno, a los creyentes nos va a pasar algo similar. Procuramos seguir a Cristo en un mundo que desprecia el Evangelio y evidentemente eso produce conflictos. Y el Señor lo anticipó en Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. En la época de la iglesia primitiva, la sociedad romana estaba inundada de dioses. Había muchos dioses en la sociedad romana, habían religiones misteriosas y también habían cultos extraños, y para ellos eso era normal. De hecho, ellos esperaban que cada persona tuviera su propio Dios y su propia fe. Sin embargo, cuando llegaba el emperador romano, independientemente del Dios en el que usted creyera, usted debía adorar al César como si fuese Dios. Y adivine qué pasó con los creyentes. Tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque para ellos solo hay un Dios y un supremo Dios sobre todo. No hay varios dioses. Y aparte de esto, ellos se negaban a adorar al César. Entonces, ¿eso qué produjo? Que los cristianos de la iglesia primitiva fueran excluidos, fueran abusados, encarcelados y fueron de alguna forma vistos como una amenaza social. ¿Y qué sucede en nuestra época actual? Algo muy parecido. La sociedad de hoy también nos ve a nosotros como una amenaza social. Por ejemplo, nosotros no creemos en el aborto. Nosotros no creemos en el matrimonio homosexual. Nosotros no creemos en las relaciones extramatrimoniales, ni creemos en la unión libre. No creemos en la adopción de niños por parejas del mismo sexo. No consideramos que otros dioses, aparte del único Dios de la Biblia, sea el Dios verdadero. Si usted publica esas creencias en Facebook, ¿qué cree que va a pasar? Va a encontrar conflicto. Somos desadaptados, somos anticuados.
extremistas conservadores, etcétera, etcétera. ¿Y qué demuestra esto? Que Cristo produce conflictos entre los hombres. Cristo lo experimentó en su época, la iglesia primitiva a lo largo de la historia lo experimentó y nosotros lo experimentamos hoy. El mensaje del evangelio produce hostilidad, produce rechazo. Decirle a alguien hoy en día que es un pecador y que necesita arrepentirse es herir la autoestima de una persona. Decirle a alguien que no puede salvarse a sí mismo cuando esta sociedad es tan independiente y tan autosuficiente es un problema. El evangelio produce conflicto. Iglesia, el pesebre de Navidad significa que si vives como Jesús, no habrá lugar para ti en muchas posadas. Cuando Jesús nació, no había lugar para él. Por eso tuvo que nacer en un pesebre. Bueno, si vivimos como Jesús, si seguimos su palabra, tampoco habrá lugar para nosotros en muchos ámbitos. Si sigues a Cristo, probablemente vas a tener problemas por ser honesto, por ser fiel a tu pareja. Vas a tener problemas al defender los principios de la Biblia, al defender el matrimonio como lo enseña la Escritura, al defender el derecho a la vida. Y cuando te niegues a hacerlo, vas a tener inconvenientes. Incluso ahorita a fin de año, si usted tiene familiares inconversos con los cuales en algún momento determinado usted se embriagaba y se emborrachaba todos los 31 de diciembre, cuando usted se niegue a hacer lo mismo, probablemente va a haber tensión, va a haber conflicto. La vida de Jesús a nuestras vidas nos hace pacificadores. ¿Se recuerdan que lo aprendimos en el Sermón del Monte? La venida de Cristo nos hace pacificadores, pero a la vez trae conflicto. Si tú eres un cristiano comprometido, entonces vas a experimentar tanto los frutos de la paz como la oposición. Y a veces nos vamos a sentir como el salmista, cuando dijo: yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. En resumen, iglesia, Cristo trae gozo y paz a nuestras vidas, pero seguirlo a Él probablemente va a acarrear conflictos con otras personas. La pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a seguirlo a pesar de todo? Yo espero que sí, porque Cristo estuvo dispuesto a tener conflicto con otros para poder acercarse a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Ahora, el mensaje de la Navidad no solo nos dice que creer en Cristo puede producir contienda con otros, también nos enseña, y este es el segundo punto, que podemos tener conflictos internos. Además de producir conflictos con otras personas, puede producir conflictos internos. El principio del versículo 35 dice: y una espada traspasará aún tu propia alma. Esto lo está diciendo Simeón de manera alegórica. Y le dice a María que una espada va a traspasar su corazón. Y al conocer la historia de María, sabemos que eso es cierto. Ella sufrió mucho. Y podemos encontrar un retrato de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Imagínense ese momento tan doloroso para ella. Ella estaba viendo a su hijo allí colgado, desnudo, humillado, recibiendo las burlas de otras personas como si fuese un delincuente. ¡Qué imagen tan fuerte! Y aquí vemos como alegóricamente una espada atraviesa su alma. Ahora, es cierto que ella sabía que su hijo era el Mesías, el Cristo enviado por Dios, pero al igual que todos los demás, ella no se esperaba
que el Mesías fuese a morir de esa manera. Los judíos esperaban un Mesías que traería victoria política, militar, y no un Mesías crucificado, humillado y recibiendo burlas de las principales cabezas de la religión judía. Así que probablemente cuando María vio a su hijo allí colgado, no solamente sintió dolor, sino que también muy probablemente se sintió confundida. Yo creo que muchas de las cosas que vivió vinieron a su mente en ese instante: la aparición del ángel, el anuncio del ángel, las palabras de los pastores, la visita de los magos. ¿Dónde quedó eso? ¿Qué sucedió? ¿Por qué él está aquí colgado? Ella debió sentirse muy confundida. No obstante, no era la primera vez que ella estaba confundida con respecto a su Hijo Jesucristo. De hecho, en el ministerio de Jesús le produjo gran confusión a su mamá. En Marcos capítulo 3 se nos dice que la madre y los hermanos de Jesús pensaban que la predicación de Cristo y su ministerio era una locura, literal. Marcos 3:21. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, es decir, que estaba predicando, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. ¿Quiénes eran estos familiares? El versículo 31 nos dice: María y los hermanos de Jesús. ¿Y qué nos muestra esto? Que María no las sabía todas, ¿verdad? Ella no lo sabía todo. Estaba sinceramente equivocada, confundida con respecto al ministerio de su Hijo Jesucristo. En resumen, una espada atravesó el alma de esta mujer. ¿Por qué? Bueno, porque creer en Cristo en ciertos momentos de su vida le produjo dolor y le produjo confusión. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. Si amamos a Jesús y le entregamos nuestras vidas, una espada también va a traspasar nuestro corazón. Vamos a tener conflictos, tanto internos como externos. Nos vamos a sentir confundidos a veces. Vamos a leer las Escrituras y vamos a sentir que no entendemos lo que dice la palabra de Dios. O vamos a ver que leemos la Biblia y Dios nos pide algo y para nosotros es difícil de aceptar y vamos a luchar con eso y no lo vamos a entender completamente. Y en otras oportunidades vamos a sufrir por diversas circunstancias de la vida. Y eso hace parte de la vida cristiana. Por un lado, Cristo trae paz a nuestro interior, pero también en un sentido trae conflictos. Déjeme ponerlo de esta manera: cuando usted coloca su fe en Cristo y usted cree en Él como su Salvador, muchas guerras van a terminar. La guerra por encontrar su identidad, esa guerra se termina al encontrar a Cristo, porque en Cristo sabemos quiénes somos. La desorientación, no sé para qué estoy aquí, en Cristo esa guerra se termina. También la lucha por autojustificarnos, esa guerra también se termina. Sin embargo, al mismo tiempo empiezan otras batallas. Se terminan unas, pero empiezan otras. Por ejemplo, la batalla contra el orgullo, la batalla contra el pecado, la batalla contra el deseo pecaminoso. Todo lo que no agrada a Dios empieza a convertirse en una batalla en nuestro interior. Iglesia, los nuevos cristianos no solamente se distinguen por la paz que experimentan en Cristo, sino que también se distinguen porque enfrentan conflictos. Con respecto a esto, el pastor anglicano del siglo XIX, G.C. Ryle, dijo lo siguiente: hay miles de hombres y mujeres que van a las iglesias y capillas todos los domingos y se llaman cristianos. Sus nombres están en el registro bautismal. Se los considera cristianos mientras viven. Se casaron dentro de una ceremonia cristiana y cuando mueren
se los entierra como cristianos. Pero jamás ves ninguna lucha por su religión. De la lucha espiritual, del esfuerzo excesivo, del conflicto, de la autonegación, de la vigilancia y las disputas, no saben literalmente nada. Tal cristianismo no es el de la Biblia. No es la religión que fundó el Señor Jesús, ni la que predicaron sus apóstoles. El verdadero cristianismo es una lucha. El verdadero cristianismo es una lucha. Hermanos, la nueva paz que Cristo trae no viene sin nuevos conflictos. Y en este punto quiero hablarles de dos formas en que esto se evidencia en nuestras vidas. En primer lugar, la paz de Dios viene después del conflicto interior del arrepentimiento. La paz de Dios viene después del conflicto interior del arrepentimiento. El arrepentimiento, imaginen por un instante, es como un desinfectante. Por ejemplo, cuando usted se pone alcohol sobre una herida, o usted se pone Isodine, ¿qué siente? ¿Cosquillas? Duele, ¿cierto? Arde. Y el arrepentimiento funciona parecido. Crea conflicto en nuestro interior. ¿Por qué? Porque tenemos que admitir cosas que no queremos admitir. Nos obliga a reconocer debilidades que no deseamos reconocer. Sin embargo, el arrepentimiento es la única manera de conocer la nueva paz y el perdón de Dios. El arrepentimiento acaba con nuestra hipocresía. El arrepentimiento acaba con nuestro fariseísmo. El arrepentimiento acaba con nuestra santurronería. Y eso duele, porque es arrepentimiento. Pero es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque no puede haber reconciliación y no puede haber paz con el Señor si no nos hemos arrepentido. No hay forma de entrar en la nueva paz con Dios sin pasar primero por el dolor. Y ante esto, hermanos, debemos considerar, ¿ya pasamos por el conflicto interno del arrepentimiento? Mire por un momento hacia atrás, a lo largo del 2019, y por qué no, a lo largo de toda su vida, y pregúntese por un instante, ¿usted ya pasó por el conflicto interno del arrepentimiento? Y cuando me refiero a arrepentimiento, no me refiero a un sentimiento de culpa o a un reconocimiento de que de vez en cuando usted obra o hace algo mal. Cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, se refiere a cambiar el rumbo de nuestras vidas y dejar lo que estamos haciendo mal para ir en la dirección correcta. A eso me refiero con arrepentimiento. La pregunta es, ¿ya pasaron por ese conflicto interno? ¿Ya pusieron su fe en Cristo como único Salvador, reconociendo sus debilidades y pecados? Porque esa es la única manera en que por medio de Cristo estaremos en paz con Jesús y con el Padre. Así que si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, yo le invito, termine el año bien, arrepintiéndose. En segundo lugar, la paz de Dios viene luego del conflicto interno que lleva a la sumisión. En Romanos 6, 18 y en Romanos capítulo 7, Pablo nos habla de la guerra interior que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre, ¿qué quiere hacer? Quiere seguir siendo su propio dueño. ¿Y qué quiere el nuevo hombre en Cristo? Quiere que Dios sea su dueño. Y cuando se cruzan esas dos voluntades, ¿qué ocurre? Hay conflicto. Sin embargo, si por medio del Santo Espíritu nosotros decimos,
y aplicamos, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, al final de ese conflicto vamos a disfrutar de la paz con el Señor. En conclusión, y para terminar, iglesia, Jesús vino a traer espada. Y en el pasaje que leímos en el Evangelio de Lucas, Simeón afirma lo mismo: una espada traspasará tu alma. Por lo tanto, hermanos, muchas veces vamos a recibir hostilidad de otras personas solo por seguir a Jesús. Muchos no nos van a querer por nuestro amor hacia Cristo. Muchos no nos van a apreciar por ser honestos o por amar la Biblia y defender nuestra fe, o por vivir en integridad. Y por otro lado, vamos a tener luchas internas con nuestro propio pecado. Vamos a pasar por la confusión y otras veces por el sufrimiento emocional. Ahora, es importante comprender que usted no debe vivir por la vida mirándose con autocompasión, porque eso suele pasar, como si fuéramos víctimas de la vida. Casi digo víctima. He visto tanto ese video que casi digo víctima. Pero así a veces sucede con el creyente. Anda por la vida como si fuera una víctima. Ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito yo, es que desde que soy cristiano sufro tanto. No, los cristianos no debemos permitir la conmiseración. Nosotros debemos comprender que el resultado final de ese conflicto es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al final del conflicto hay una paz esperando por nosotros, una paz que es la paz de Dios. Así que si este año fue un año lleno de problemas con otras personas, o si fue un año en donde usted sufrió a causa de su fe, o si fue un año donde usted tuvo luchas internas con doctrinas de la Biblia o cosas que se enseñaron, usted puede tener esperanza. Al final de todo ese dolor, Dios le proveerá una paz asombrosa. A veces los conflictos son la única manera de encontrar la verdadera paz. Jesús es un ejemplo de esto. Para conseguir nuestra paz con Dios, Él tuvo que venir y pasar primero por el dolor y la agonía de la cruz. Para que un médico, para que un cirujano pueda extirpar un tumor de nuestro cuerpo, primero tiene que cortarnos con un bisturí. Para darnos la paz que necesitamos, el Señor experimentó dolor. Entonces, cuando vengan los conflictos, recuerden el Evangelio, recuerden a Cristo.